Hola a todos y todas, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a ver el último video de materia de ondas que corresponde a la clase de espejos, lentes y sus aplicaciones. Bueno, hay muchas aplicaciones en el mundo actual de los fenómenos ondulatorios, entre ellos el uso de los espejos y las lentes, por ejemplo para crear telescopios, binoculares, el uso de la fibra óptica que se estuvo mencionando harto en el último video. Lo importante acá es entender los principios de la reflexión y la refracción de la luz. O sea, antes de empezar con la materia, dejar súper claro que todo el mundo que sea de los espejos son principios de la reflexión de la luz y siguen un montón de reglas geométricas, ópticas, ideales en superficies ultra pulidas. Como siempre, aproximaciones para que se entienda el proceso que hay detrás de todo lo que vemos. Y los lentes, el principio que utilizan es comprender la refracción. Entonces, en los espejos, la luz va a llegar hasta de cierta distancia. Voy a poner un objeto. Ese objeto emite infinitos rayos, que vamos a llamar. Esos rayos llegan hasta la superficie del espejo y se reflejan de cierto modo. Ya va a haber un rayo que va a salir de paralelo respecto a la horizontal desde el objeto, uno que va a salir en diagonal y así vamos a ir modelándolo, ¿ya? No hay que saber eso tan exactamente, pero sí entender qué tipo de imagen vamos a obtener al poner un objeto a cierta distancia de un espejo, si es plano, cómo se va a ver la imagen si el objeto es curvo hacia afuera, si el objeto es como hundido o curvo hacia adentro, y con los lentes algo parecido. Entonces, es súper importante para la vida. Entonces vamos a estudiar imágenes en espejos planos, en espejos esféricos, luego en las lentes, donde está el principio de la refracción, para finalmente hablar un poquito de la visión, los defectos en los globos oculares que existen, digamos, a lo largo del mundo, a las personas que tienen miopía, hipermetropía, a eso me refiero. Algunos instrumentos o aplicaciones de estos principios, como dije, en telescopios en binoculares y finalmente algunos ejercicios. Por lo tanto, vamos a hablar de unos conceptos previos para entrar en terreno. ¿Ya? Como dice ahí, la formación de imágenes es una consecuencia de la reflexión de la luz cuando hablamos de espejos y de la refracción si hablamos de lentes. Tenemos, a ver, lo primero como yo dije, yo posiciono un objeto frente a un espejo, sea curvo, sea plano, y se va a generar una imagen en algún punto. En el caso de los espejos, la imagen se forma cuando los rayos que van del objeto al espejo, que se reflejan, es decir, vuelven, se juntan en un punto específico. Entonces, se juntan en un punto específico donde yo, si dispongo de un instrumento adecuado, puedo como copiar, recrear esa imagen. Eso es una imagen real. Cuando los rayos rebotaron en el espejo y se juntaron en un punto físico, que en el caso de los espejos va a estar en el mismo lado donde puse el objeto. No en el mismo punto, en el mismo lado. Por ejemplo, yo estoy aquí viendo mi pantalla. Supongamos que es un espejo. Llegan los rayos hacia la pantalla, se devuelven. Y a lo mejor la imagen se forma aquí al lado mío, 5 metros más atrás, no sé. Pero es en este lado del espejo, no hacia adentro. No sé si me explico. Entonces, eso es una imagen real. Y una imagen virtual es cuando la imagen se forma, no se forma físicamente. No puedo poner un proyector o algo holográfico para que la reconstruya, sino que es una ilusión, entre comillas. Y a eso le llamamos virtual, porque la tuve que crear artificialmente proyectando los rayos hacia adentro del espejo. Entonces, en ambos casos existe la imagen en el espejo, pero la imagen en el mundo real existe, la puedo recrear o no. Esa es la diferencia entre real y virtual. Es súper mucho más complejo, puede que haya cometido errores en la explicación, pero mi objetivo es que sepan diferenciarlos más que ser tan exquisitos, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia de la imagen real y la imagen virtual, nada más. Eso es lo que está escrito en los textos y está destacado en rojo. Eso es lo que me importa. La virtual es una proyección de rayos que efectivamente son reflejados y la real se forma directamente por los rayos que son reflejados. Y ustedes dirán, ya, pero has hablado solo de rayos reflejados, no me has hablado de rayos refractados. Efectivamente, para los lentes funciona parecido. Una imagen virtual es cuando tengo que proyectar los rayos refractados. Por lo tanto, una imagen virtual en lentes es la que está del mismo lado. Porque en un mundo ideal, cuando se juntan los rayos refractados es porque atravesaron la lente. Pero ahí lo vamos a ver, ya no los quiero marear con eso todavía.
¿Qué otras características tiene la imagen? La primera va a ser, ¿es real? ¿Es virtual? Va a ser una o la otra. Así como las ondas, o eran electromagnéticas o mecánicas, las imágenes van a ser o reales o virtuales. Segunda característica, la imagen se va a ver al derecho o se va a ver dada vuelta de cabeza, que a eso lo llamamos invertida. No sé. Y en la tercera característica, va a ser de mayor tamaño que el objeto real en proporción, va a ser menor o se va a ver de igual tamaño. ¿Por qué digo en proporción? Porque yo me veo en un espejo chico y yo no me voy a ver de, no sé, el metro 71 que mido. Uno va a decir, tratar de medir la imagen y va a decir, oye, mido menos. Ya, a eso me refiero. De mayor, menor, igual tamaño. En proporción a lo que es el objeto en el mundo real. Y una última o cuarta característica, como adelanté, es determinar si la imagen va a estar en el mismo lado o no. Y eso va a ir de la mano con real o virtual. Entonces, ya lo dije, lo voy a decir ejercicio a ejercicio para no confundir más, ¿ok? Entonces, partamos. En espejos planos ocurre lo que está acá. Ya pongo un objeto que de ahora en adelante lo vamos a representar por una flecha. ¿Ya? Ese objeto está simplificado. Aquí solo vamos a ver la imagen de cómo recreo la flecha analizando la punta de la flecha. Porque si no es muy complicado, tendría que tomar mi mano, mi brazo, mi cabeza y ver qué pasa. Y verlo en tres dimensiones, no. Acá es súper simple. En dos dimensiones veo una flecha y nos hacemos una idea de qué pasa. Eh, bueno, desde la punta de la flecha salen varios rayos que se llaman rayos notables. Los vamos a ver a continuación. ¿Ya? En este caso hay un principio que dice que un rayo notable es el que sale paralelo al eje óptico, que es esta línea imaginaria horizontal, y este es el espejo que es perpendicular a ese eje, ¿ya? Entonces, el rayo que sale perpendicular al eje se devuelve por acá y tenemos un rayo que sale en diagonal y se devuelve también por acá. Entonces vamos a ver que forma un ángulo de incidencia, un ángulo reflejado, o sea, todo esto está estudiado, está planteado que sigue todas las leyes de la reflexión. Si se dan cuenta, en algún punto, si bien no les he enseñado los principios de estos rayos, fíjense cómo el que se devuelve va a seguir de largo para acá y este otro rayo notable va para acá. Entonces, los rayos que realmente se reflejaron nunca se van a encontrar porque este va a seguir parejo y este se va a alejar hasta el infinito. Entonces, los rayos que realmente rebotaron, se reflejaron en el espejo, nunca se van a juntar. Por lo tanto, la imagen no va a ser real, no se va a formar del mismo lado donde está el objeto. A eso me refiero. Para formar la intersección de los rayos reflejados, en realidad tengo que proyectarlos como si estuviesen dentro del espejo. Y ahí logro la unión de esos rayos y donde se unen esos rayos es donde se forma la imagen. Por eso es una imagen virtual, porque se forma con la proyección, con las líneas punteadas esta, de los rayos que se reflejaron para acá. Por eso se dice virtual, ¿de acuerdo? Entonces, si bien lo uso como ejemplo para explicarle un concepto, ya al tiro sacamos las características de una imagen en un espejo plano. Las imágenes en un espejo plano siempre van a tener las mismas características, por eso es fácil de reconocer. Si les dicen pongo este objeto en un espejo plano, ya perfecto. No importa en qué punto lo pongas, porque vamos a definir que los espejos tienen una distancia que se llama puntos que se llama el foco, el centro de curvatura, qué sé yo, el vértice, etcétera. Y no importa donde yo ponga entre esos puntos el objeto en un espejo plano, siempre la imagen va a ser virtual, por lo que vimos, siempre se va a ver derecho y siempre va a ser del mismo tamaño que el objeto que estoy poniendo. Entonces, bueno, y la imagen se va a formar del mismo, perdón, al lado opuesto del espejo. Si quieren agregar una cuarta característica. Pero eso va de la mano con que en espejos, siempre que sean las imágenes virtuales, van a estar a lados opuestos, objeto e imagen, en un espejo, en un lente distinto. Bueno, aquí hay una fórmula que yo no he visto tan preguntada, pero por si es que han visto un ejercicio por ahí, que hablan de que si tienes uno, dos, tres espejos que chocan unos con otros, como que no sé si se han subido ascensores que tienen puro espejo o se han visto en un espejo dentro de otro espejo, se genera este efecto como de espejo infinito hacia el fondo. Y eso pasa cuando tengo espejos con cierto ángulo entre sí y un cierto número de espejos. Entonces, perdón, cuando tengo estos espejos con cierto ángulo entre sí, puedo calcular el número de imágenes que voy a ver entre esos espejos, ¿ya? Entonces, esto es una fórmula que yo no he usado, si lo soy honesto, pero la dejo por si es que alguna vez aparece un ejercicio al respecto. Entonces, ¿qué dice? Que en el caso que tengamos varios espejos, se producen varias imágenes y que el número, va a depender del ángulo que tengan los espejos entre sí. O sea, si tengo
Dos espejos que están como formando un triángulo de 60 grados van a formar 5 imágenes, porque sería 360 dividido en 60 grados, me da 6, y 6 menos uno es 5 imágenes, por ejemplo. ¿Ya? Eso. Así que si ponen dos espejos así, deberían formar 5 imágenes. Por ejemplo, ¿ya? Pero repito, no vamos a enfocarnos mucho en eso, pero la dejo por si acaso. Esto que está acá simplemente complementa lo que hay aquí, poniéndole nombre a las partes. Este es el objeto, esta es la imagen, las distancias, etcétera. Entonces también es un complemento, no voy a entrar en mayores detalles acá. Y ahora sí, vamos a lo más importante de la clase, los espejos esféricos. Hay dos tipos de espejos esféricos. Tenemos el espejo cóncavo, que es como mirar una cuchara por dentro, fíjense bien. Estoy mirando como la cuchara por la carita de adentro, donde va la sopa. Y el espejo convexo, estoy mirando como el poto o la parte de abajo de la cuchara. Literalmente, perdón lo coloquial, pero la parte de atrás de la cuchara. Eso es convexo, ¿ya? Y esto es cóncavo. También los cóncavos se les dice convergentes y a los convexos se les dice divergentes, ¿ya? Ahí vamos a ver por qué en los lentes. Pero es importante que tengan presente esa distinción de palabra y ya la asocien al dibujo, ¿ya? Aquí hay algunos puntos dibujados. Está el foco, está el eje óptico, que es esta línea, está el centro de curvatura, está el vértice, está un montón de parámetros, pero a mí me gusta más definirlos con este dibujo, ¿ya? Entonces, si yo miro por acá, voy a dibujar el espejo, me quedo muy mal, pero no importa. Estoy mirando un espejo cóncavo, porque estoy mirando la cucharita por dentro, ¿cierto? Tengo estos puntos, el foco y el centro de curvatura. ¿Qué deben saber acá, chiquillos? Lo vamos a ver varias veces para entenderlo más fácil después. Pero la distancia que hay entre el espejo, que ese punto se llama vértice, donde literal está el espejo, digamos que tiene una distancia de 5 centímetros, por inventar. Y ahí está el foco. La distancia del espejo al foco tiene que ser siempre la misma distancia del foco al centro de curvatura. Dicho de otro modo, el centro de curvatura está a dos distancias focales, o sea, 10 en este ejemplo, del espejo. O dicho de otro modo, el foco es el punto medio entre el centro de curvatura y el espejo. Lo pueden ver de muchas maneras, pero que sepan que si esto es 5, esto también, ¿de acuerdo? Porque eso va a ser fundamental para entender en los ejercicios dónde va a estar puesto el objeto. No siempre les van a decir el C está acá, el F está acá, a veces no van a saber y les van a dar los números y con eso van a determinar, el objeto está acá o está acá. Porque cuando ustedes sepan dónde está posicionado el objeto, según eso van a ser las características de la imagen. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo? Si me acabas de decir que en un espejo plano siempre la imagen va a ser con estas características. Sí, pero en los espejos esféricos no pasa lo mismo. En los espejos cóncavos, de hecho, tenemos 5 posibles resultados de imagen. A veces se va a ver más grande, a veces más chica, a veces derecha, a veces al revés, a veces virtual, a veces real. Ya, y eso va a depender de dónde pongas el objeto respecto a estos puntos de referencia. Por eso es tan importante entender todas las propiedades que hay acá. Bueno, vamos a hacer un ejemplo con el espejo cóncavo para ver los rayos notables. En este ejemplo, yo puse mi objeto en lo que yo voy a llamar el caso 1, que son 5, después les comento, que es más lejos o atrás, como yo le llamo, del centro de curvatura. ¿Ya? Recuerden que si esta distancia es 5, esta también es 5. Ya, o 10, 10, del número que sea, ya. No es que sea 5 siempre, ojo. Ya, pues, ¿qué pasa? Rayos notables, vamos chiquillos. Primer rayo notable, como son como leyes así. Todo rayo paralelo al eje óptico, o sea, así, se refleja y pasa por el foco. Bacán. Debería dibujarse así, ¿cierto? Ahí está. Segundo rayo notable. Todo rayo, siempre lo dibujamos desde la punta de la flecha. Todo rayo que pasa por el foco es lo mismo pero al revés. Se devuelve paralelo a esta línea, el eje óptico. Me quedó más o menos, pero no importa. Y después hay un tercer rayo notable, que es todo rayo que pase por el centro de curvatura, que no va a estar dibujado acá, que es este. Uy, alcanzó justo. Se devuelve por ahí mismo, como bien fome. Y fíjense, donde se intersectan todos los rayos notables, que en el caso del plano, si se acuerdan, tuve que extenderlo, pero acá no, acá efectivamente los que rebotaron, chiquillos, los tres, se juntaron en este punto.
Entonces la imagen es real porque se formó imagen con los rayos que efectivamente rebotaron. El tercero no está dibujado, el del centro de curvatura, pero no importa, con dos basta. Así que dice, si los rayos hay que proyectarlos, la imagen es virtual. Pero no es el caso. La intersección de estos rayos da lugar a la formación de la imagen. Así que ahí está nuestra imagen. ¿Y qué características tiene? ¿Se dan cuenta? Da invertida, es real porque se formó con los rayos que efectivamente rebotaron, se reflejaron del espejo, y es más pequeña, claramente. Entonces, ¿se dan cuenta? Si yo hiciera este ejercicio poniendo el objeto acá, después lo pongo acá, después lo pongo acá, después lo pongo acá, en todas las combinaciones posibles voy a tener todos los resultados posibles. Pero en la prueba no les van a pedir hacer esto porque es muy latero, como elegir las flechas, dibujar los rayos notables. Entonces, casi que en los casos los vamos a aprender de memoria. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la tarea? Ir probando con el objeto ahora en C, después en cualquier punto entre C y F, que el resultado va a ser el mismo. El caso 4 va a ser poner el objeto justo en F y el caso 5 va a ser ponerlo en cualquier punto entre F y B. Así que ahí tienen los 5 casos, muchachos. En este caso, como les dije, que sería el caso 1, ponerlo de C o más lejos hacia el infinito, siempre te va a dar una imagen real y por lo tanto del mismo lado del espejo donde estaba el objeto, invertida y más chica. Pero ¿qué pasará en el caso 2, 3, 4 y 5? Veamos. Bueno, esto es una lámina complementaria que muestra cómo se propagan los rayos nomás, que es lo mismo que vimos, ¿cachai? Vimos el rayo en el cóncavo. No hemos visto el convexo todavía. El rayo cóncavo, perdón, en el espejo cóncavo vimos el rayo pasa por el foco, se devuelve por el eje, paralelo al eje. El que es paralelo al eje se devuelve por el foco. Y me falta el rayo que pasa por C, se devuelve por C. ¿Ya? Ah, aquí está, po. El rayo que pasa por C se devuelve por C. Entonces, lo único que ilustra esta lámina es mostrarles los mismos tres rayos notables que estaban acá. Si bien aquí dibujé dos, recuerden que en el video les dibujé el tercero. Aunque no van a tener que dibujarlo, es importante que sepan cómo funciona. Entonces, antes de ir a los 5 casos del espejo cóncavo, perdón, tienen que saber las diferencias que hay entre los dos tipos de espejo. Ya vimos el espejo cóncavo, que es como la cuchara por dentro, el espejo que está como chupadito. Es como este espejo que uno usa para verse la cara cuando la gente a veces se maquilla o quiere, no sé, ver si se saca algo en el rostro, si tiene alguna espinilla. Creo que son esos espejos como más hundidos. Ya eso es el que vimos, cóncavo. Que nos faltan 4 casos más, vimos uno nomás. Y el convexo, chiquillos, chiquillas, es el típico que está como afuera de los estacionamientos, está en las farmacias, está en los espejos, está en las micros, ¿cachai? Son este tipo de espejos, como con la guata para afuera. Y en ese caso, que es el espejo convexo, mejor dicho, el cóncavo era el otro, que es la cuchara por atrás, la cuchara por abajo, el poto de la cuchara, como le quieran llamar, es muy fácil porque es muy parecido al espejo plano, que fue el primero que vimos. Es decir, la imagen que yo veo en un espejo convexo siempre va a ser virtual, por lo tanto se va a ver del otro lado, como dentro del espejo, se va a ver derecha, igual que el plano, hasta ahora, y la diferencia es que en el plano se veía del mismo tamaño. Acá se va a ver una imagen más pequeña, ¿ya? Así que eso, y eso no importa si lo ponen en F, si lo ponen, no importa. Siempre en el convexo se va a ver igual la imagen, virtual, derecha, del mismo lado del espejo, perdón, al lado opuesto, por dentro, y más pequeña. Y en el plano es lo mismo, pero del mismo tamaño. Entonces son los dos casos más fáciles. El caso más difícil es el espejo cóncavo, porque tiene 5. Bueno, un ejemplo, si tienen a mano en su minuto ahora, cuando estén viendo esto, una cuchara metálica bien pulida, bien clarita, traten de verla. Si se ven la cara así como la cuchara por dentro, cóncavo, se deberían ver al revés. Y si ven por atrás de la cuchara convexo, yo les prometí que la imagen era real. Bueno, aquí no tienen cómo determinar si es virtual o real, ¿cierto? Pero pueden ver si es derecha o invertida, por ejemplo. Y ahí se pueden acordar del resto. Bueno, como dice ahí, a diferencia del espejo convexo, en el cóncavo sí importa la posición del objeto respecto a C, respecto al foco, para ver qué características tiene la imagen. Existen 5 casos y de hecho después tienen una conversión o una correlación con los lentes. Pero no nos compliquemos todavía. Vimos espejo plano, siempre el mismo caso, mismo resultado. Espejo convexo, siempre el mismo resultado. Espejo cóncavo, 5 resultados. Entonces, vamos con las imágenes en espejo cóncavo. Ya sé que este mono parece chino y se ve difícil, pero el objeto está acá, chiquillos. Acá está el objeto, rayo notable 1, paralelo al eje óptico,
se refleja pasando por el foco. Segundo rayo notable, pasa por el foco, se refleja paralelo al eje óptico. Tercer rayo notable, pasa por el centro de curvatura, se devuelve por el centro de curvatura. ¿Dónde se juntan los tres notables? Aquí. Por lo tanto, la punta de la flecha que propagué se pone acá. Entonces, caso 1, el objeto está más atrás o más lejos del centro de curvatura. ¿Qué resultados tiene la imagen? Menor tamaño que el objeto, real e invertida. Y obviamente se forma del mismo lado del objeto. Segundo caso, chiquillos, lo pongo justo en C. Hago el ejercicio con los dibujos con los rayos y el resultado es el siguiente. Igual tamaño de imagen cuando se pone en centro de curvatura. También es real, también es invertida. Y fíjense en la posición, ¿eh? Qué curioso. Es como si estoy más atrás de C, la imagen se forma entre C y F. Si estoy justo en C, la imagen se forma justo abajo de C. Si pongo el objeto entre C y F, es lo contrario que la primera. La imagen se corre para atrás y se forma atrás de C. Son observaciones que les marco, no es necesario que las memoricen. Bueno, caso 3. El objeto entre C y F es, de nuevo, fíjense, todo el rato es real invertido, real invertido. Re fácil. Pero la diferencia es el tamaño, fíjense. Entonces, ¿qué pueden concluir de acá, chiquillos, hasta ahora? Que el centro de curvatura es el punto de inflexión del tamaño de la imagen. Es decir, la imagen en un espejo cóncavo, por ahora, los primeros tres casos, siempre va a ser real e invertida. Siempre va a ser real e invertida. Si estoy más lejos de C, se ve más chica. Si estoy en C, se ve del mismo tamaño. Pero si estoy más cerca que C respecto al espejo, o sea, entre C y el espejo, se va a ver cada vez más grande. Y así yo me lo voy memorizando. Caso 4, el más fácil de todo. Cuando pones cualquier objeto en cualquier foco de cualquier espejo, no se va a formar imagen. Perdón, en el foco de un espejo cóncavo. No de cualquiera, de un espejo cóncavo. Si pones el objeto en el foco de un espejo cóncavo, no se va a formar imagen porque los rayos son paralelos. Y el último caso, si pongo el objeto entre el foco y el espejo, entre el foco y el vértice que se llama. Ahí va a ser el único caso donde no va a ser real e invertida, sino que va a ser, uy, creo que no dice, sino que va a ser real y derecha. Tengo que complementar esto. Real, derecha. Y como notan, de un tamaño muy grande. ¿Ya? Así que eso. Hay que tener mucho ojo con esto. Entonces pongamos al tiro en vivo y en directo. Mejoremos esta presentación. Le ponemos entre el vértice del espejo. Le ponemos al tiro nomás. Le ponemos imagen. Imagen virtual derecha y de mayor tamaño que el objeto. Y ahí quedamos todos claros al tiro, ¿cierto? Vamos mejorando esto en vivo y en directo, antes de soltar la presentación, pues, para que no queden dudas. Voy a poner mayor tamaño. Ahí está, listo. Entonces, la conclusión, chiquillos y chiquillas, es la siguiente. En un espejo cóncavo, la imagen siempre va a ser real e invertida si es que pongo el objeto más lejos de C, o sea, del foco. ¿Ya? Siempre real invertida. En el foco no existe y entre el foco y el vértice es todo lo contrario, derecha y virtual, igual que en los convexos y los planos, ¿ya? Y respecto a la posición en C, es solo el tamaño. En C es del mismo tamaño, más lejos de C es más chica y entre C y el espejo siempre se va a ir agrandando cada vez más. Y ahí distinguen los cinco casos y en realidad no es tan complicado. Ahí están los GIFs que explican todo. Yo creo que con esto ya cerramos y les queda muy muy claro. Caso 1, caso 2 en el centro de curvatura. Caso 3, el objeto está entre el C y F. Por lo tanto, la imagen tiene esas características. Caso 4, no se forma imagen. Y caso 5, estoy entre el foco y el espejo. Por lo tanto, la imagen es virtual, derecha y mucho, mucho más grande. Conclusiones. C es el punto de inflexión para el tamaño, lo que acabamos de conversar. En él la imagen mide lo mismo que el objeto, con el objeto más lejos que C es más pequeña y a medida que me acerco más grande. F es el punto de inflexión para ver si la imagen es real o no. Más lejos del foco siempre es real y da vuelta. Y si está del foco hacia el espejo va a ser derecha y virtual. Obviamente esto es en espejos cóncavos.
En un espejo, como ya les dije, si la imagen es real, significa que los rayos que rebotaron se juntaron en algún punto. Entonces tu imagen va a estar del mismo lado que el objeto. Si es real, si es virtual, la imagen es como que se va a formar dentro del espejo. Pero en un lente es lo contrario. Entonces aquí hago el nexo con toda la clase de que todos los casos que vimos son convalidables o homologables, mejor dicho, a lentes. Los lentes convergentes, que son como con las dos guatitas para afuera, ya lo vamos a ver así, son los mismos cinco casos que el espejo cóncavo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que la luz no rebota, sino que atraviesa. Es una refracción. ¿Ya? Por lo tanto, la única diferencia es que en los lentes, si la imagen es real, la imagen va a estar al otro lado del lente. Y si es virtual, va a estar al mismo lado. O sea, esa lógica que yo le enseñé en los espejos, que le dije, no, si es real la imagen y estás en un espejo, tu imagen y objeto están del mismo lado. Ya, eso es para espejos. En lentes es todo lo contrario, pero solo eso, ¿ya? Solo ese aspecto es el que es contrario. Y por supuesto, las lentes divergentes, que son como así, ¿ya? Son equivalentes al espejo convexo, es decir, tienen un puro caso. Así que voy a hacer un cierre de la clase prácticamente antes de hacer ejercicios con lo siguiente. Entonces, los rayos vienen de la izquierda, perdón, vienen de la derecha los rayos. ¿Y por qué se llama difracción? Porque, perdón, difracción. Estoy muy disperso, disculpen. ¿Por qué se llama lente divergente? Porque los rayos que vienen de la derecha al llegar al lente lo atraviesan, refracción, pero se abren, ¿ya? Divergen, se separan. ¿Ok? Y eso es equivalente a un espejo convexo, los de la farmacia, la guata para afuera, un puro caso. Entonces, en una lente divergente, al igual que en un espejo convexo, la imagen siempre va a ser virtual, derecha y más chica, no importa dónde lo ponga. En cambio, en una lente convergente, como ven acá, los rayos se juntan, convergen, por eso se llama convergente. Es de esa forma por lo general y tiende a, de hecho, sigue los mismos casos que el espejo cóncavo. Entonces, sí importa dónde pongo el objeto a capo, importa si lo pongo en el foco del lente, atrás del foco, en el centro de curvatura del lente. ¿Ya? Eso. Entonces, la imagen del lente, esto no lo voy a detallar, es exactamente igual, son los mismos casos. Caso uno, caso 2, caso 3, caso 4, caso 5 y este es el caso de lentes divergentes o espejos convexos. O sea, está todo el resumen acá, chiquillos y chiquillas. Nada más que decir. Ahora vamos a ver preguntas y en las preguntas se van a dar cuenta lo fácil que es aplicar esto y que en realidad no es tan difícil como parece. Voy a ahorrarme los defectos de la visión y y los artefactos porque quiero priorizar los ejercicios. Ya, estos son todos ejercicios oficiales que en algún minuto preguntaron en el DEMRE, ¿ya? Em, de hecho, creo que en algunos ponemos el año en que fueron. Y la idea es que vean un poco la dificultad, po. Ahora después vamos a tantear en la guía, en los talleres. No sé si va a haber un video después de este como de taller de unidad ondas, quizás sí. Además del desarrollo pertinente de la guía de taller de ondas, que creo que tiene 30 preguntas, donde van a poder ver cómo más o menos es la dificultad. Pero no es nada más distinto que lo que está acá, ¿ya? Bueno, spoileé la primera pregunta. Quería ver el tiempo y llevamos 28 minutos. Y se van a dar cuenta que es más que necesario para entender lo que conversamos. No necesitamos reexplicar todo ni reinventar la rueda. Ya, tenemos el siguiente ejemplo. Mi recomendación, primero distingan si están viendo un lente o un espejo y después vean cuál tipo es y qué caso se aplica. Y para ello, mejor les ayudo con el resumen. Entonces, vamos a poner, voy a hacer lo siguiente, en vivo y en directo, voy a poner una diapositiva en blanco. ¿Por qué? Porque sí, ya. Vamos entonces, chiquillos y chiquillas, vamos a hacer el resumen de la clase. Espejos, espejo plano, espejo convexo, guatita para afuera, ¿cierto? El espejo convexo es igual, entre comillas, al lente divergente, que era este. Ya. ¿Cómo son las imágenes en espejos planos? Son derecha, virtuales y de igual tamaño.
En espejos convexos son igual que en el plano, derecha, virtuales, pero de menor tamaño. Entonces se dan cuenta que esto es muy correlacionable y siempre es igual, no importa dónde ponga el objeto. Fácil de reconocer. Vamos a lo más complicado ahora. Espejo cóncavo. Tengo 5 casos. Uno, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y esto es homologable con los lentes convergentes. Ya. Primer caso. Entre el infinito y C. O sea, como de C hasta lo más lejos posible. ¿Ya? Segundo caso, en C. Tercer caso entre C y F. Cuarto caso en F. Y el último entre F y espejo, que se llama vértice. ¿Ya? Entonces recuerden que lo estoy viendo por dentro. Tengo el centro de curvatura, una distancia hasta el foco y de ahí la misma distancia hasta el vértice. Ahí estoy, así estoy viendo el espejo, ¿de acuerdo? Entonces, en el primer caso, chiquillo y chiquilla, ¿cómo son las características de la imagen si el objeto lo pongo acá? Recuerden que siempre, hasta antes del foco, siempre son real e invertida. Siempre, real e invertida. Así me lo memoricé yo y lo encuentro bastante intuitivo. Real e invertida. Si lo pongo en el foco, no existe, es el símbolo matemático de no existe la imagen. Y cuando ya paso el foco, se convierte en derecha y virtual. Y respecto a los tamaños, si está en C es de igual tamaño, si está más lejos de C es más pequeño y si pasé C siempre va a ser mayor, mayor. Y listo. En la única diferencia, recuerden que en espejos, si tenemos imágenes reales, la imagen se forma del mismo lado, la imagen y el objeto del espejo. Pero si es real en lentes, la imagen se va a formar al otro lado del lente, si es real. Si es virtual, todo lo contrario. Virtual en espejos significa del otro lado. Virtual en lentes, del mismo lado. Eso yo lo añadiría a su resumen si quieren complementar. Pero eso es todo, chiquillos. Así que lo borré rápido, pero así lo construiría yo como en la prueba, ¿cachai? Bueno, ahora sí vemos las preguntas. En la figura se representa un objeto que está frente a un espejo. Súper. F indica la ubicación del foco del espejo. El objeto está acá. Entonces, súper fácil. ¿Por qué lo digo así tan creído? Porque lo vimos recién. Entonces, ¿qué caso estoy? Pasado el foco. El caso 5. Entonces, en ese caso, la imagen es la única derecha, virtual y de mayor tamaño. ¿Ah? Y como es virtual, la imagen, y es un espejo, virtual en espejo significa imagen al otro lado del espejo, imagen al otro lado del espejo. O sea, como lado opuesto. Ahí está la explicación. Todas estas preguntas tienen su justificación y explicación que si no entienden la que les di o no les convence, les invito a leer. Si no, ¿para qué se van a enredar? Pero ahí está, por si alguien quiere verlo. De hecho, te ponen las flechas y todo, es bien, bien bacán. Ya. Pregunta 2. Tengo un lente. De hecho, y por la geometría, ustedes deberían decirme, profe o Nico, ese es un lente, perdón, cóncavo. Es un lente convergente, pero equivale a un espejo cóncavo. ¿Qué consideración tienen que tener? Que si la imagen fuera real, los rayos efectivamente se refractaron y por eso la imagen y objeto van a estar a lados distintos. Si fuera virtual, deberían estar al mismo lado, porque estoy en un lente, no en un espejo. Pero fuera de eso, las características de la imagen van a ser igual, ¿ya? Entonces, ¿el objeto dónde está, chiquillos? El objeto está pasado el foco hacia el espejo. O sea, es el caso 5, igual que la pregunta anterior. Mitch salió repetido. Por lo tanto, ¿qué características tiene la imagen si el objeto está ahí? Virtual, derecha, mayor tamaño. Listo. Y si tuviera que añadir otra característica es virtual, derecha, y como es virtual, en un lente, está en el mismo lado. ¿Ya? Eso. Así que la imagen debería formarse, que no sé, como por acá, estoy inventando, en este lente. ¿Ya? Y algunos dirán, oye, ¿por qué no puede ser la D? Porque dice del... Perdón, ¿por qué no es la C?
el observador verá una imagen formada en el foco del lado del observador. Claro, la va a ver en el lado del objeto realmente. No estaba malo por todos lados, ya. Así que muy bien. Bueno, ahí no tienen que enredarse, pues en realidad la respuesta más directa era la A, que tiene que ver con las características básicas. Eso de en qué lado se forma es como una característica muy específica que a veces nomás les va a ayudar. Pregunta 3. Al colocar un objeto frente a una lente convergente delgada. Bueno, vamos a asumir que esta es la lente convergente, o sea, esta imagen es así. Convergente, lo mismo que vimos antes, chiquillos. ¿Qué se obtiene? Una imagen. Hay ejercicios donde les van a preguntar por las características de la imagen y en otros ejercicios les van a dar las características de la imagen y con eso tienen que pensar al revés y ver dónde estaba el objeto, que es justamente esto. Obtengo una imagen de igual tamaño, ahí está la clave, real e invertida, en un espejo cóncavo o lente convergente. No es lo mismo, pero lo digo como si fuera igual para que se acuerden de los 5 casos. ¿Cuál es el único caso, chiquillos, que es real e invertida? Ah, ya, tiene que estar del foco o más lejos, no hacia el espejo. Ya, entonces tiene que estar de aquí para acá o de aquí para acá. Cualquiera de las dos me sirve. Pero ¿dónde exactamente? Porque son 3 casos ahí. El centro de curvatura más lejos o centro de curvatura y foco. Y la clave está, chiquillo, en igual tamaño. ¿Cuál es el único caso de un espejo cóncavo o lente convergente donde el tamaño de la imagen es igual que la del objeto? Cuando está en C. Para ello tengan su resumen a mano, háganlo una vez en una hojita y vayan viéndolo. ¿De acuerdo? Su torpedito que se hicieron. Y eso pues, tiene que estar en el centro de curvatura. Esa es la respuesta. Ahora, si van a las alternativas, no dice. Pero ya entendieron lo más difícil. Ahora tienen que traducir la información. ¿Para qué me dan las distancias focales? ¿Se acuerda lo que yo le dije al principio de los 5 centímetros y los 5? Que el foco, que el foco está a una distancia focal, como dice ahí. El centro de curvatura está a 2 distancias focales del espejo o del lente. O dicho de otro modo, la distancia de aquí a acá es la misma que de acá a acá. Entonces, el dibujo le daba toda la información para que usted infiriera que este era C y este era F. Por lo tanto, el objeto tiene que estar acá. O acá, sirve cualquiera de los dos lados. Y la pregunta es, no es el punto, es la distancia del espejo. Bueno, a 2F de distancia, pues chiquillos. ¿Se dan cuenta? O sea, ustedes determinaron lo más difícil, que era decir, tiene que estar en el centro de curvatura. Por más corto que fue el análisis, porque es casi de memoria, eso era lo más difícil. ¿Ya? Y después tenían que acordarse de esta propiedad geométrica, así que tengan mucho ojo. Y ahí está toda la explicación. Pregunta 4. Un estudiante está situado en la posición Q. Ya, aquí parado alguien. Que está a 8 metros del espejo. O sea, aquí, chiquillo, hay 8 metros. ¿Espejo cóncavo? Ya, perfecto. No se confundan con esta línea, dice espejo cóncavo, o sea, estoy bien. Este espejo es los 5 casos. Foco F, distancia focal 5. ¿Qué es la distancia focal, chiquillo? Esto, pues, cabros. Y chiquillas, y cabras. 5 metros. ¿Qué más me pueden dibujar ustedes? Piensen. Piensen mientras yo cambio el color. Si la distancia del foco al espejo es 5, ¿se acuerdan por qué les dije 5? La distancia del foco al centro de curvatura es 5. Es decir, el centro de curvatura está a 10 metros del espejo. Profe, ¿y para qué me sirve eso? Es súper importante, pues miren. Porque con esta información yo saqué que Q está en la posición del objeto. El objeto en Q está en el caso 3, porque está entre el centro de curvatura y el foco. Y en ese caso, usted sabe que la imagen es real, es invertida y además es de mayor tamaño. Eso es lo que usted debería recordar. Y si quiere lucirse, puede decir que incluso la imagen se forma como por acá, atrás de C, si quiere lucirse. ¿Pero para qué? Y la pregunta, que está en la siguiente lámina, la alternativa, preguntan por las características en Q, pero en P también, po. Entonces, ¿qué pasa si lo pongo en P? Es el caso más fácil, po. Está entre el foco y el vértice, es el caso 5, es virtual, es derecha y es más grande. Y si quiere lucirse, está por acá. Eso. Entonces se dan cuenta cómo es solo aplicar la tabla de resumen que enseñé cómo dibujar, leer los casos, leer bien, estar atento y un poquito de memoria. Y con eso pueden responder todas las preguntas prácticamente, que deberían marcar la E.
Ahí está la explicación, le ponen un monito y toda la lecera. Pregunta 5. En la figura se presenta un objeto O, ya, frente a una lente divergente. Ya chicos, y chicas, si es una lente divergente es como hablar de un espejo convexo. O sea, tienen solo un posible resultado. No importa dónde pongan la imagen, ¿cómo va a ser? Va a ser virtual, va a ser derecha, como en un espejo plano, pero a diferencia del espejo plano, donde es del mismo porte que el objeto de la flecha, aquí va a ser más pequeña. Vamos descartando entonces. Virtual, derecha y pequeña. Lo virtual aquí no lo puedo ver, pero puedo ver derecha y pequeña. Esta está al revés, no me sirve. Este es el objeto, su referencia. Esta no me sirve, esta no me sirve. Y es la D tampoco, porque es del mismo tamaño si comparan y tiran una regla. Entonces, o en la C o en la B. Y se dan cuenta que acá la pregunta nos fuerza a buscar la cuarta propiedad, que es de qué lado se forma. Ahí está, por eso les decía. Acuérdense, en un espejo, en un espejo lo natural, lo real es que el rebote y que la imagen quede del mismo lado. Ya, eso es cuando es real en un espejo. Para ser real en un lente, que es este caso, la luz se refracta. Entonces, si es real en un lente, está el objeto en un lado del lente y la imagen en el otro. Entonces, si eligen la C, me están diciendo que la imagen es real, porque es un lente. Para que sea una imagen virtual en un lente, tiene que estar del mismo lado. Por eso es la B y no es la C. Entonces, esta ya es una pregunta un poquito más específica. Porque te fuerza a buscar la cuarta propiedad. Por eso se las enseña. ¿Se dan cuenta? Ahí está la explicación. Pregunta 6. El esquema representa un espejo cóncavo de distancia focal F. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué puedo decir yo, chiquillo? Aquí está el foco, porque hay una distancia focal. Aquí hay dos distancias focales. Ah, ¿cómo se llama este punto? C, centro de curvatura. ¿Dónde está el objeto? Está a una distancia 2F. Ah, el objeto está sobre el centro de curvatura. Entonces, si ignoramos esto por ahora, pensemos en el espejo cóncavo. ¿Dónde y cómo se va a formar la imagen? La imagen, cuando tengo el objeto en el centro de curvatura, se forma justo abajo de él. Esa es como la quinta propiedad, que es demasiado específica, pero igual sirve. Es del mismo tamaño, es real y es invertida. Caso 3 de espejos cóncavos. Ahí tengo mi imagen, ¿cierto? Imagen. Pero dice qué distancia separa las imágenes formadas por cada espejo. O sea, son dos problemas en uno y tengo que repensarlo, por eso es peludo. Entonces, la imagen del espejo cóncavo se forma justo acá, ¿cierto? Ignoremos el de la derecha. ¿Se entiende, cierto? El caso 3 se forma ahí. Pero ahora ignoremos lo de la izquierda y tratemos de pensar en el espejo plano, como en esta parte nomás. ¿Se acuerdan del espejo plano? Si pongo un objeto acá, el objeto formado se va a formar dentro del espejo y como dice el nombre, es como una reflexión axial en matemática. Es decir, la distancia que hay de aquí a acá es simétrica y es la misma que hay de acá a acá. Un espejo. Entonces, si acá hay 2f de distancia, acá también va a haber 2f de distancia, pues chiquillos. Porque aquí 2f, fíjense. F y F. Entonces era una pregunta muy difícil porque tenías que buscar la imagen del primer espejo, cachar que la otra imagen se va a formar acá y que la distancia entre estas dos iba a ser 2F más 2F, 4F. Entonces, si alguno se mareó con la pregunta, les recomiendo que más los que eligieron física la traten de pensar como dos problemas en uno y que les pregunten por distancia. Pero si a lo mejor son de química o biología y están viendo este video, viendo esta materia, quizás no es una pregunta tan para ustedes. O sea, de hecho, en 2020 se preguntó como común, o sea, le salió a todo el mundo, pero no es la más fácil, eso quiero decir. Ya traten de repasarla cuando crean que entiendan mejor la materia, y si no, traten de ver este esquema y ver la explicación, por eso se las dejamos. Y creo que esta es la última pregunta. Una bailarina está girando frente a un espejo plano. A priori una pregunta fácil, porque es un espejo plano, entonces, ¿cómo va a ser la imagen de la bailarina? Derecha, virtual y del mismo tamaño. Pero les preguntan una cuarta propiedad de espejos planos que no conversamos. ¿Qué pasa si giro? ¿Qué pasa si giro hacia allá, si giro hacia acá? Uno ve el giro al revés, que es cuando uno pone una selfie y pues, le elige poner modo espejo, como me gusta más que se vea este lado para allá o para acá. En los espejos es lo mismo, pues chiquillo y chiquilla. Entonces, la propiedad es que si en un espejo plano, está bien, la imagen es derecha, virtual y del mismo tamaño, pero si giro hacia la izquierda, voy a ver que la imagen va a girar hacia el lado opuesto. Así que eso.
Eso ya es como son tips de cosas muy específicas. La base de la clase quizá, pucha, si se le olvida eso, ya no es la idea, pero bacán. Entendieron los cinco casos de espejo cóncavo y lente convergente. Entendieron que la imagen real en un lente se forma como al otro lado del lente respecto al objeto, si es virtual lo contrario. Y en un espejo, si es una imagen real, la imagen está al mismo lado del espejo que el objeto, y si es virtual, lo contrario. Si entendieron eso, que en un espejo convexo y plano, la imagen siempre es derecha y virtual, en el plano es del mismo tamaño, en el convexo es más pequeña, estábamos listos. Ya el resto ya eso como de para dónde gira, es más específico. Si pueden bien, pero si no, bueno, por lo menos igual saben algo, y eso es lo importante. Y acá está la explicación de lo de la bailarina por si alguien lo quiere leer. Así que terminamos la clase con eso y bueno, para los que se quedaron hasta el final les tengo un pequeño premio, por decirlo así. No sé si se está viendo el video, espero que se escuche también. Audio de escritorio. A ver, vamos a ponerlo ahí. Ya, perdón lo poco Image técnico. formed Quiero by ver a si se concave está mirror. escuchando. Ya, perfecto. Vamos a ver un video entonces, chiquillos y chiquillas, que muestra efectivamente los cinco casos del espejo cóncavo. Ya no hablo de lente convergente porque es más complicado, pero es la equivalencia. Es para que ustedes se imaginen que acá vamos a tener con este caballero que tiene ahí el espejo, se dan cuenta, va a tener un péndulo y una pelota que la mitad de arriba es roja y la mitad de abajo es azul. Entonces, cuando la imagen sea derecha, deberían ver arriba lo rojo y abajo lo azul, ¿cierto? Y cuando sea invertida, en el espejo van a ver los colores dados vuelta, el azul arriba y el este abajo. Tengan eso en mente. Entonces, está a una distancia, ¿cierto? Y la va a hacer jugar como un péndulo para que vean cómo varía. Entonces, en algún punto van a notar que el tamaño de la pelota se ve más chico que lo que es real y en algún punto se empieza a ver más grande de lo que es realmente. Ese cambio va a ser el centro de curvatura. Y cuando vean el cambio de color, como se da vuelta, es porque están atravesando el foco. Entonces va a estar pasando por los cinco casos una y otra vez. Vamos viendo y les voy This is a explicando. demonstration of the image formed by a Bueno, si concave saben inglés mirror. van a entender un This poco is a mejor lo que está diciendo en el concave subtítulo. mirror, so it's Este es un hollow espejo on the cóncavo, inside. está como And I hundido have hacia this adentro red and blue ball y tengo that I'm una going to bola take an azul y image roja of. The que nice voy thing about this a... ball is it has a top side and a bottom side, and we'll Lo be que able to dije, see when the es lo que image is dije. upright and when it's inverted. Fíjense, fíjense. When ¿Dónde está ahí? La imagen que se ve acá, si se dan cuenta, se ve el mismo orden de colores que tiene, por lo tanto la imagen está siendo derecha. ¿En qué caso está? En el caso 5, es decir, ya esa pelota pasó el foco del espejo. Esos puntos chiquillos de foco y centro de curvatura son imaginarios, depende de las dimensiones del espejo, depende de muchas cosas. Entonces no es como que nosotros veamos dónde está el foco, se podría calcular, digamos, o estimar. the ball, Estamos en el caso which is the 5. object, De hecho se is ve, close to the fíjense cómo el cámara el cabro, el asistente que lo está ayudando al profe, está de cabeza. Las sillas del auditorio, que están más lejos, están de cabeza. El trípode de la cámara está de cabeza. Entonces, todos esos objetos se están viendo invertidos. Y por lo tanto, por la teoría sabemos que son imágenes reales. Entonces, todo eso está más lejos del foco. Y la pelota en este minuto está más cerca del foco hacia el espejo. Interesante. mirror. Ya, los dejo The ver el video. image formed in the mirror is upright. So you'll see a ball in the mirror with the red side up, the same as the ball is in reality. As I move farther and farther from the mirror, the image should be getting bigger, but still upright, until we reach ¿Qué pasa the ahí? focal point El foco. where right at that point the image gets enormous. And then beyond that point, if we start moving beyond that point, you'll see that the image Ahí is estamos atrás del inverted foco, estamos en and el caso quite 3, más o menos. large. ¿Por qué estamos en el caso 3? Porque veo la imagen de la pelota más grande de lo que es, real e invertida. Caso 3, entre el centro y el foco, claramente. Then as we continue to move further and further away from Oh, yo diría que ahí está en el centro de curvatura, ¿eh? Porque más o menos esa imagen se ve del mismo porte que la pelota. Hay que corregir la perspectiva y todo, pero más o menos, ¿ya? the mirror, farther from the focal point, which is right here, the image gets smaller and smaller, but it continues to be inverted till we get out to here. Ahí quizás ya está más lejos del centro de curvatura, porque ya que es el caso 1, porque la pelota se ve más chica un poco de lo que es. Pero como está con ángulo, igual eso te traiciona. Pero eso, es más que nada que vean eso. Ahora vemos el resto del video en silencio. So the focal point is here, roughly where the ball is right now, and parallel rays from infinity that come in and hit the mirror are going to converge on this very spot.
There's also another spot that's important for mirrors, and that's twice the distance. Está hablando de que hay otro punto, aparte del foco, que es súper importante en los espejos, que es un punto que está al doble de la distancia focal. Va a hablar del centro de curvatura, lo que ya saben. Of the focal point. So we're going to double the distance here, and Ahí that's está. the center of curvature Center of of the mirror. And the way that works is that rays leaving that center of curvature and hitting the mirror bounce perpendicularly off of the mirror and come right back to that same spot. And so we can see all this in motion Esta es la mejor by parte del just video. setting Cómo this cambian. pendulum in motion. Vamos, fíjense. Maravilloso. Let me try that one more time. Real invertida, derecha virtual. Real invertida, derecha virtual. Real invertida, derecha virtual. Yo lo encuentro fantástico. Bueno, ese es el regalito que les tenía a los que se quedaron hasta el final de la clase. Si alguien quiere buscar el video, voy a tratar de dejarlo, no en la presentación, pero bueno, por los medios que estamos en contacto. Yo lo busqué como así, imagen en espejos cóncavos, pero en inglés, porque antes había el mismo video en español y le ponían subtítulos en español. Pero yo creo que igual se entiende la idea. Así que eso. Espero que se haya entendido y muchas gracias. Con esto terminamos la unidad de ondas a la espera de lo que pueda ser el potencial presentación de taller y si no la resolución de la guía de taller, que esa va sí o sí. Nos veremos entonces para siguientes materias como la unidad de electricidad. Muchas gracias.